Buenos días, tardes o noches, les damos la bienvenida a Crónica Oculta. Espero disfruten el video del día de hoy. El 30 de junio de 1908, a las 7:17 de la mañana, una explosión estremeció el cielo sobre una de las regiones más remotas del planeta. En la vasta y casi deshabitada taiga de Siberia Central, cerca del río Podkamenaya Tunguska, el horizonte se iluminó como si hubiera nacido un segundo sol. Pastores de renos relataron que el cielo se partió en dos. Campesinos a decenas de kilómetros fueron lanzados al suelo por una onda expansiva invisible. Ventanas estallaron en aldeas lejanas. El aire vibró con un estruendo que, según algunos testigos, parecía el fin del mundo. En cuestión de segundos, más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque quedaron arrasados. Alrededor de 80 millones de árboles fueron derribados como si una mano gigantesca los hubiera empujado desde el centro hacia afuera. Sin embargo, cuando el polvo se asentó y el humo se disipó, había un detalle desconcertante: no había cráter. Ese vacío físico, ese hueco donde debería haber una herida en la Tierra, es el núcleo del misterio que, más de un siglo después, sigue generando teorías que van desde la ciencia planetaria hasta las conspiraciones tecnológicas. Lo primero que debemos entender es el contexto. En 1908, el mundo no estaba preparado para comprender eventos cósmicos de gran escala. La astronomía existía, sí, pero la vigilancia sistemática de objetos cercanos a la Tierra era prácticamente inexistente. No había satélites, no había sensores globales, no había redes sísmicas sofisticadas capaces de triangulaciones inmediatas. La explosión fue detectada por estaciones sísmicas en Europa. Se registraron ondas atmosféricas que dieron la vuelta al planeta. Durante varias noches posteriores, el cielo sobre Europa y Asia brilló con una luminosidad extraña. En Londres, la gente podía leer el periódico en la calle pasada la medianoche sin necesidad de lámparas. Nadie entendía por qué, y aún así, el Imperio ruso no envió una expedición inmediata. Aquí surge la primera pregunta inquietante: ¿por qué un evento de esa magnitud no fue investigado de inmediato? La respuesta oficial es simple: inestabilidad política. En los años siguientes, Rusia entró en un periodo convulso que culminaría en la Revolución de 1917 y la posterior Guerra Civil. Los recursos científicos eran limitados y la región afectada era extremadamente remota. No había carreteras, no había líneas ferroviarias directas. El acceso implicaba semanas de viaje por terreno inhóspito. No fue hasta 1927, 19 años después, cuando el científico soviético Leonid Kulik lideró la primera expedición oficial. Lo que encontró fue impactante. Un paisaje que parecía el resultado de una detonación gigantesca. Los árboles estaban alineados radialmente, todos apuntando lejos de un punto central. En el epicentro, curiosamente, algunos troncos permanecían en pie, sin ramas, como postes carbonizados. Pero no había cráter, no había fragmentos grandes de roca extraterrestre, no había un cuerpo sólido que explicar. Ese detalle fue el inicio del verdadero enigma. La explicación científica dominante sostiene que el evento fue causado por la explosión aérea, un airburst, de un asteroide o fragmento cometario que se desintegró antes de tocar el suelo. Al entrar en la atmósfera terrestre a velocidades superiores a 15 km por segundo, la presión dinámica y el calor habrían fragmentado el objeto, liberando su energía en el aire a varios kilómetros de altura. Simulaciones modernas respaldan esta hipótesis. El patrón de árboles caídos coincide con una explosión aérea de entre 5 y 15 megatones de energía. El evento de Chelyabinsk en 2013, también en Rusia, mostró cómo un objeto mucho más pequeño puede explotar en el aire y generar daños significativos sin dejar un cráter profundo. Sin embargo, hay un punto crítico. En Chelyabinsk sí se recuperaron fragmentos sólidos del meteorito. En Tunguska, no. Se encontraron partículas microscópicas en el suelo que podrían ser de origen meteórico, pero no un núcleo, no un bloque reconocible, no un trofeo geológico que se pueda exhibir en un museo. Para la ciencia, eso no es necesariamente un problema. Un objeto compuesto mayormente de hielo o material frágil podría desintegrarse completamente. Pero para la imaginación colectiva, ese vacío físico es combustible. Y ahí es donde comienzan las teorías. Una de las más conocidas vincula el evento con Nikola Tesla. En 1908, Tesla trabajaba en la torre Wardenclyffe, un proyecto ambicioso para transmitir energía eléctrica de manera inalámbrica a largas distancias.
Algunos autores han sugerido que Tesla intentó realizar una demostración masiva de transmisión energética hacia el Ártico y que la descarga se manifestó sobre Siberia. El atractivo de esta teoría es evidente. Tesla es una figura envuelta en mitos de genialidad incomprendida y proyectos secretos. Pero la evidencia documental que lo conecte con Tunguska es inexistente. No hay registros técnicos, cartas ni pruebas de que tuviera la capacidad energética para producir una detonación equivalente a varias megatones. La teoría persiste más por el aura mítica de Tesla que por fundamentos verificables. Otra hipótesis más extrema sugiere que la explosión fue causada por antimateria. Cuando materia y antimateria entran en contacto, se aniquilan liberando enormes cantidades de energía. Pero la probabilidad de que una cantidad significativa de antimateria atravesara el espacio, sobreviviera al viaje y explotara justo sobre Siberia sin dejar rastros detectables es extraordinariamente baja. Además, no se han encontrado firmas isotópicas compatibles con un evento de ese tipo. También surgió la teoría del microagujero negro, un objeto ultracompacto que habría atravesado la Tierra, entrando por Siberia y saliendo por el otro lado. Pero no se detectó un evento equivalente en el hemisferio opuesto, y los cálculos energéticos no encajan con el patrón de devastación observado. Con el paso de las décadas, el misterio se trasladó del terreno puramente científico al terreno político y conspirativo. En la segunda mitad del siglo XX, en plena Guerra Fría, cualquier evento inusual en territorio soviético se interpretaba bajo la lente del secreto estatal. Algunos plantearon que Tunguska pudo haber sido una prueba temprana de un arma experimental, ocultada por el régimen. Pero el problema es cronológico. En 1908 no existían armas nucleares. La física nuclear apenas comenzaba a desarrollarse. El primer reactor nuclear no se construiría hasta 1942. La primera bomba atómica detonó en 1945. Plantear que en 1908 existía un arma de 10 megatones no documentada implica asumir un salto tecnológico de décadas sin ningún rastro histórico. Eso no detuvo la teoría, porque el misterio no vive de probabilidades, vive de posibilidades. Otra línea conspirativa sugiere que la Unión Soviética, una vez consolidada, pudo haber utilizado el sitio para pruebas secretas posteriores y que parte del secretismo se debe a actividades no relacionadas con el evento original. Es cierto que la región fue de acceso limitado durante largos periodos, pero la geografía por sí sola ya hacía el acceso extremadamente difícil. No hay evidencia concreta de instalaciones militares significativas asociadas específicamente al epicentro de Tunguska. Y entonces llegamos a la teoría extraterrestre. Para algunos, la ausencia de cráter y la magnitud de la explosión sugieren que no fue una roca, sino una nave. Una nave que explotó o se autodestruyó antes de impactar. Algunos relatos orales recogidos décadas después hablan de una luz que cambió de dirección antes de la explosión, lo que interpretan como maniobra controlada. Sin embargo, los relatos de testigos en eventos traumáticos suelen ser inconsistentes. La percepción humana bajo estrés puede distorsionar trayectorias y velocidades. No se han encontrado restos metálicos ni aleaciones desconocidas. Ningún análisis químico ha revelado materiales que no puedan explicarse por procesos naturales. Aún así, la teoría persiste. ¿Por qué? Porque Tunguska combina ingredientes perfectos para el mito moderno. Un evento colosal, una región remota, una investigación tardía y un vacío físico central. Pero hay otro elemento menos comentado. Si la explosión hubiera ocurrido 4 horas después, debido a la rotación de la Tierra, el punto de impacto habría estado sobre San Petersburgo, una ciudad densamente poblada. Las estimaciones modernas sugieren que el número de víctimas podría haber alcanzado cientos de miles. Tunguska no fue solo un misterio. Fue una advertencia cósmica. En las últimas décadas, estudios más refinados han propuesto que el objeto podría haber sido un asteroide rocoso de unos 50 a 80 metros de diámetro que explotó a una altitud de entre 5 y 10 kilómetros. Simulaciones computacionales reproducen el patrón de árboles caídos con notable precisión bajo ese modelo. También se han encontrado microesferas ricas en níquel y hierro en muestras de suelo, consistentes con material meteórico. Eso fortalece la explicación natural. Pero no elimina la fascinación. Porque en ciencia, cuando no tienes el objeto original, siempre queda un margen de incertidumbre. Y la incertidumbre es el terreno fértil de la conspiración. Hoy, más de un siglo después, la mayoría de la comunidad científica considera que Tunguska fue el resultado de un airburst meteórico. No hay pruebas sólidas de arma secreta. No hay documentos que vinculen a Tesla. No hay restos de tecnología extraterrestre.
Pero tampoco hay un cráter que apunte con el dedo al culpable. Ese vacío físico se convirtió en un vacío narrativo. Y en ese vacío, cada generación ha proyectado sus propios miedos. Miedo a la tecnología descontrolada, miedo a secretos gubernamentales, miedo a fuerzas cósmicas fuera de nuestro control. Tunguska es, en esencia, el punto donde la ciencia y la imaginación se cruzan. Un evento real, medieval, devastador, pero incompleto en su evidencia tangible. Mientras no exista un fragmento grande y definitivo que se pueda sostener en la mano y decir, esto fue, el misterio seguirá respirando. No porque la ciencia no tenga respuestas, sino porque la mente humana rara vez se conforma con probabilidades cuando la historia parece exigir certezas. En la taiga siberiana, los árboles volvieron a crecer. El bosque cicatrizó, pero la pregunta permanece suspendida en el aire helado de 1908. ¿Fue simplemente una roca del espacio que explotó en el cielo? ¿O fue algo que aún no comprendemos por completo? Más de 100 años después, Tunguska sigue siendo el eco de una explosión que nadie vio venir. Espero hayan disfrutado la historia de hoy. Me ayudarían mucho dando like, comentando o suscribiéndose al canal.